Agradecidos con el Señor por este tiempo en el que podemos nuevamente abrir juntos su palabra de Dios y que desde allí nuestras vidas sean transformadas. Mi oración para esta noche es que Dios toque, ¿sí? Esas heridas que quizás aún permanecen abiertas en algunos de nosotros. Que Dios ponga el dedo allí donde duele y que finalmente esa herida empiece a cerrarse, que esa herida empiece a sanarse por completo. ¿Sabe que los síntomas de una herida abierta que necesita sanarse no necesariamente se manifiesta a través de dolor físico o de dolor emocional? Muchas veces el dolor que nos provocan las heridas que no han sanado, ¿sabe? Se manifiestan a través de actitudes, se manifiestan a través de conductas, se manifiestan a través de malos hábitos que son la señal de que hay algo en nuestro interior que necesitamos entregarle a Dios. De que hay algo en nuestro interior que necesitamos decirle: Señor, ayúdame, Padre. Sana, cierra, transforma, bendice, Señor, en el nombre de Jesús. Así que hoy vamos a continuar desarrollando esta serie que lleva por título Soso. Ustedes ya saben de qué trata, ya saben qué significa el nombre. Una serie que tiene como propósito ayudarnos justamente a eso, ¿no? A que podamos ser más conscientes de cuáles son esas áreas en nuestra vida que podrían estar en condición poco saludable y que Dios quiere sanar y que además puede sanar, ¿sí? Todos nosotros, familia, indiferentemente de cuánto tiempo tengamos en el Evangelio, de hace cuánto tiempo hayamos conocido a Jesucristo, de si servimos activamente, todos nosotros tenemos áreas de nuestra vida que todavía están sufriendo por causa del pecado y necesitamos reconocer en humildad, decirle: Señor, ayúdame a sanar en esta área, te lo pido, Padre bueno, ¿sí? Sería orgulloso pretender que ya estamos listos, que no nos falta nada, que estamos completos. Si fuese así, ¿para qué estaríamos aquí? Ya estaríamos en la presencia de nuestro Señor, pero Él todavía sigue puliendo nuestro carácter y haciendo que seamos más parecidos a Jesucristo en todo, en cómo hablamos, cómo vivimos, cómo nos relacionamos, en fin. Hablamos de esta serie Soso, ¿no? De que es una transformación, es una sanación integral que empieza en el espíritu, en nuestro espíritu, cuando nos volvemos conscientes justamente de cuál es nuestra condición espiritual. Dice Efesios 2:5 que estábamos muertos en nuestros pecados, ¿sí? Por eso necesitamos a Jesucristo, para que Él nos resucite con Él y nos dé vida. Y que a través de la obra de santificación del Espíritu Santo, esa sanidad empiece a extenderse a las diferentes áreas que componen el ser humano, ¿sí? Porque no es solo lo espiritual lo que le interesa a Dios, eso es importante, es primordial, pero la obra de santificación es completa, ¿sí? Es todo lo que nosotros somos como seres integrales. Esta fue la oración que hizo Pablo por la iglesia en Tesalonicenses. Hablamos un poco de esto en el primer mensaje, cuando hablamos sobre saludable espiritualidad. Dice el texto allí en primera de Tesalonicenses 5:24, que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, ¿sí? Y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. La santificación es una obra integral que afecta cada área del ser humano, que la afecta para bien. Hablamos sobre saludable espiritual en el primer tema, y la semana anterior, como parte de todo este proceso de sanidad, que entendemos no solo nos afecta a nosotros, sino que de allí esa sanidad se extiende a las diferentes áreas de nuestra vida. Marquitos nos estuvo hablando en un excelente mensaje sobre la importancia, ¿ustedes se acuerdan?, de construir relaciones saludables basadas en el amor, en el respeto y en la honra mutua, ¿sí? Así que hoy vamos a llegar al tercer mensaje de esta serie,
Vamos a estar hablando de un tema que, debido a la cantidad de prejuicios que se ha generado alrededor del tema, quizá a algunas personas podría parecerle poco espiritual, ¿sí? A alguien podría parecerle poco relevante o incluso hasta superficial, y alguien podría preguntarse: ¿y por qué hablamos de esto en la iglesia? ¿Sí? Me refiero a la salud física, que es el tema de hoy. Vamos a estar hablando sobre salud física, pero enfocado principalmente en la importancia de cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? A Dios le importa que cuidemos nuestro cuerpo. A mí siempre me interesó muchísimo este tema cuando empecé a profundizar mi relación con Jesucristo, pero con mayor fuerza desde hace un par de años atrás. Dios me inquietó muchísimo, porque Ira y yo participamos de un congreso de pastores. Tuvimos el privilegio de estar allí con muchísimos pastores, y en el salón en donde estábamos habían pastores de todas las edades, ¿sí? Muchos matrimonios de estos pastores estaban en edades que oscilaban entre los 50, 55, 57, 60 años. Y si bien es gente que ya está un poco más grande, pues en esta edad el ser humano aún goza de fuerza y de vigor para enfrentar la vida. Pero para sorpresa nuestra, muchas de las conversaciones de estas personas, de estos pastores, giraban en torno a su estado de salud deteriorado. Problemas de huesos, diabetes, hipertensión, afecciones respiratorias, afecciones cardíacas. Y lo que más llamó nuestra atención es que la mayoría de ellos coincidían en que en gran parte todo se debía a muchos años, quizás décadas, siendo poco responsables en la forma en la que cuidaban su cuerpo. Mala alimentación, sedentarismo, cargas excesivas de trabajo, estrés. Y yo dije: ok, Dios me está hablando. Ok, el asunto es conmigo, Señor. Esto es conmigo, yo tengo que prestarle atención a este tema, ¿sí? Y quiero mencionar dos cosas en este punto. Lo primero es que esta es un área en la que Dios nos habla a todos. Yo me incluyo, o sea, yo no vengo aquí a hablar de este tema porque yo esté perfectísimo en esta área, ¿sí? En cada tema que nosotros predicamos desde acá arriba, a los primeros a los que Dios nos habla es a nosotros. Y hay áreas que nosotros también tenemos que trabajar de esto que vamos a predicar, ¿sí? Y lo segundo que quiero mencionar, que es importantísimo, es que de lo que nosotros vamos a hablar hoy no tiene nada que ver con idolatría del cuerpo. No tiene nada que ver con vanidad ni superficialidad. No tiene nada que ver con obsesionarnos por alcanzar estándares de belleza para parecer modelos de tapa de revista. Tampoco tiene que ver con teologías distorsionadas que afirman que los cristianos nunca se enferman. De lo que sí vamos a estar hablando hoy es de la responsabilidad que tenemos los seres humanos de administrar con sabiduría el cuerpo que Dios nos ha regalado. ¿Y sabe qué? Del cual un día también vamos a tener que rendir cuentas. Un día vamos a tener que dar cuentas a Dios por la forma en la que cuidamos el cuerpo que Él nos ha dado, ¿sí? Así que vamos a estar trabajando sobre el texto de Primera de Corintios, capítulo 6, del versículo 12 en adelante. Este es el texto base para hoy. Vamos a leerlo, luego lo vamos a explicar. Dice allí el versículo 12: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Dice el 13, ya en la parte casi final: pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Versículos 19, 20. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, escuchen la parte final: honren a Dios con su cuerpo. Honren a Dios con su cuerpo. Vamos a orar y le pedimos al Señor
que nos ayude en este ratito. Papi, gracias Dios por el regalo tan grande que es poder estar en tu casa, en familia, Señor, reunidos en comunidad, Padre, adorándote, cantándote, dándote gracias, pero también, Señor, siendo transformados por tu palabra que es viva y eficaz. Ayúdanos, Dios, queremos escuchar tu voz, ese susurro dulce de papá, diciéndonos cuánto nos ama, cuánto nos cuidas, Señor, y que nos alertas en tu palabra, nos adviertes de cosas que podrían representar un peligro para cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos a escuchar con atención el mensaje que tienes para cada uno de nosotros hoy y que podamos salir de este lugar transformados, siendo un poco mejores, Señor, de la manera en la que entramos, Padre. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, familia, entonces leímos el texto de Primera de Corintios capítulo 6. Si bien es cierto en este contexto, en el contexto más inmediato en el que Pablo está hablando, él está exhortando a la iglesia que debido a la influencia cultural de aquel tiempo, se habían vuelto, digamos, muy permisivos con algunos aspectos que estaban relacionados al tema de la inmoralidad sexual. Corinto justamente era una ciudad muy famosa por su libertinaje sexual. Y parece ser que los cristianos no estaban honrando a Dios en la forma de usar su cuerpo. Pablo los exhorta y les dice, recuerden, ese cuerpo a ustedes no les pertenece. El Señor se los dio, ¿sí? Tienen que honrar a Dios con sus cuerpos. Y estos principios que nosotros extraemos de un texto como este, no aplican solamente al tema de la inmoralidad sexual. Porque debido a la influencia de la cultura, nosotros también podríamos llegar a usar nuestro cuerpo de muchas formas que no honran a nuestro Señor, ¿sí? Y tenemos que estar atentos, tenemos que decirle, Dios, confróntame si es que de pronto estoy dándole a mi cuerpo un uso que no te honra, o si es que de pronto estoy maltratando mi cuerpo o administrándolo de una manera irresponsable, ¿sí? Así que para desarrollar el tema, quisiera hacerlo respondiendo a dos preguntas que son esenciales para que nosotros podamos comprender por qué es tan importante un tema como este. La primera pregunta es esta: ¿cuáles son las mentiras más comunes que nos hacen creer que el cuidado del cuerpo no importa? ¿Sí? ¿Cuáles son esas mentiras que constantemente estamos oyendo de la sociedad, pero que constantemente estamos oyendo en la iglesia y que hemos nosotros mismos llegado a creer como si fueran una verdad? Y la segunda pregunta pues va a ser: ¿cuáles son las verdades bíblicas que nos recuerdan por qué sí necesitamos cuidar nuestro cuerpo? ¿Sí? Así que vamos a arrancar con la primera pregunta y solamente voy a mencionar la mentira o la creencia, y en la segunda pregunta vamos a confrontarla con una verdad bíblica. Primera pregunta: ¿cuáles son las mentiras que nos hacen creer que el cuidado del cuerpo no es importante? Ahí van a ir apareciendo en pantalla. La primera mentira: solo importa el alma porque el cuerpo es temporal, ¿sí? Solo importa el alma porque el cuerpo es temporal. Vamos a ver. Hay algo de verdad en esta frase. Sin embargo, no necesariamente lo convierte en un argumento válido para justificar la mala administración del cuerpo. Es cierto, este cuerpo tal y como lo conocemos hoy es temporal, ¿sí? A todos un día nos va a dejar de funcionar. Sin embargo, la Biblia nunca enseña que por esta razón podemos tratar el cuerpo con menosprecio, ¿sí? Todo lo contrario nos enseña la palabra de Dios. Y básicamente, si el argumento que plantea este punto fuese verdad, porque es temporal no importa, entonces nada de lo demás en este mundo importaría. Porque la mayoría de cosas que nosotros hacemos acá o que tenemos acá son temporales. Pero la palabra de Dios nos enseña a ser buenos administradores del tiempo, nos enseña a ser buenos administradores de nuestros recursos, nos enseña a ser buenos administradores de nuestro cuerpo también. Así que no es cierto que porque el cuerpo es temporal, entonces puedo tratarlo como me dé la gana, ¿sí? Segunda mentira también, muy vinculada a esta: el cuerpo no es importante para Dios, por lo tanto para mí tampoco lo es.
Volvemos al mismo concepto. Algunos piensan de esta manera, porque lo único importante es el alma que es eterna y todo aquello que alimenta al espíritu. Entonces devaluamos el cuerpo, ¿sí? Y lo posicionamos en el último lugar de nuestras prioridades, como si no tuviera importancia. Sin embargo, familia, debemos estar muy atentos, porque esto no es más que otra estrategia del enemigo que quiere conducirnos a la autodestrucción cuando nosotros de manera inconsciente tratamos nuestro cuerpo de forma irresponsable, ¿sí? Pregunto allí para que reflexionemos nosotros y estos días en casa: ¿por qué Dios le restaría importancia a algo que Él mismo diseñó? ¿Sí? ¿Por qué Dios le restaría importancia a algo que Él mismo creó? ¿Sí? Entonces no es cierto que el cuerpo no es importante para Dios, y ahora vamos a ver por qué sí es importante. Número 3, tercera mentira, súper común: es mi cuerpo, me pertenece, ¿sí? Y porque me pertenece, entonces puedo usarlo y hacer con él lo que yo crea conveniente, aun si soy consciente de que eso lo daña y lo destruye, ¿sí? Y esta frase está muy de moda hoy: mi cuerpo, mi decisión. Y hacemos con el cuerpo lo que nos da la gana, ¿sí? Sin tener en cuenta que Dios nos va a pedir cuentas por lo que hacemos con nuestro cuerpo, ¿sí? Cuarta mentira, esta es súper común también en el mundo cristiano: cuidar el cuerpo es vanidad, yo soy más espiritual, ¿sí? Qué creencia más falsa, ¿no? ¿Sabe dónde nace esta creencia? Esta creencia nace cuando nuestro concepto de espiritualidad está distorsionado, ¿sí? Y pensamos que lo que nos convierte en personas espirituales no tiene relación con lo material. Pero nuevamente, familia, si este argumento fuese cierto, entonces nosotros tendríamos que retirarnos a una montaña, aislarnos de todo mundo y dejar de hacer un montón de cosas que también hacemos y que consideramos importantes, ¿sí? No es cierto. Cuidar el cuerpo no es vanidad. Cuidar el cuerpo, de hecho, también podría convertirse en una disciplina muy espiritual, ¿sí? Cuidarnos no necesariamente nos convierte en personas carnales, materialistas, superficiales. Y conforme nosotros vamos creciendo y profundizando en una relación con Dios a través de Jesucristo, y empezamos a conocer mejor a Dios desde su palabra, empezamos a tomar conciencia de que el cuerpo es un regalo de Dios y de que forma parte de su plan para nosotros. Y cuando entendemos esto, cuidarlo va a dejar de ser algo meramente estético y va a ser una forma más bien de honrar a Dios y de dar testimonio de Él, ¿sí? Y quinta mentira, también muy común en este tiempo: la vida es corta y hay que disfrutarla, ¿sí? ¿La ha escuchado usted esa frase? La vida es corta y hay que disfrutarla. A mí me dijeron una vez, me dijeron: pastor sin panza no es pastor. Y era como una licencia que ese hombre me estaba diciendo: usted tiene que comerse todo lo que le pongan enfrente, porque si no, usted no está ejerciendo bien su rol de pastor, ¿sí? Decía: wow. Pablo mismo le dijo a la iglesia en Corinto, y se lo dijo de manera sarcástica. Pablo le dijo: si no hubiese nada después de la muerte, entonces comamos y bebamos, mañana nos moriremos, ¿sí? Pero sabemos que esto no es así. Nosotros fuimos creados con propósito eterno, y lo que hacemos aquí tiene impacto allá. Y esta mentira de la vida es corta, hay que disfrutarla, no es más que una filosofía barata que apunta a una falsa libertad, haciéndonos creer que somos libres por el hecho de darle a nuestro cuerpo lo que nos pide, pero en realidad estamos volviéndonos esclavos de nosotros mismos, incapaces de decir que no cuando hay que decir que no. ¡Qué libertad! Cuando no podemos decir que no a algo que sabemos que podría dañarnos a largo plazo. Y otra vez, hay verdad en esto, porque efectivamente nuestro paso por la tierra es sumamente corto. Y aun si Dios nos permite llegar a la vejez, el tiempo que estamos aquí en la tierra es realmente breve en comparación con la eternidad. Y debemos aprender a valorar cada segundo que Dios nos regala en este mundo. Sin embargo, eso no significa que podemos entregarnos a todo lo que nuestro cuerpo desea y que al final del día nos destruye. De hecho, así es como inicia Pablo
su advertencia a los corintios. Él les dice en el versículo 2, si ustedes dicen se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, dice Pablo, no debo volverme esclavo de nada, ¿sí? Familia, escuche esto, que todos lo hagan o que sea popularmente aprobado, no necesariamente lo convierte en algo bueno. Que yo pueda hacerlo, no significa que deba hacerlo. Que podamos hacer algo, no significa que debemos hacerlo. Y entonces vimos brevemente estas 5 mentiras comunes que nos hacen creer que el cuidado del cuerpo tiene poca importancia. Seguramente hay muchos más, pero quizás estas son las que más nos afectan en este tiempo. Ahora voy a responder la segunda pregunta y aquí sí nos vamos a quedar un poco más. ¿Cuáles son las verdades que nos recuerdan por qué sí debemos cuidar el cuerpo? ¿Qué enseña la Biblia al respecto? Y voy a mencionar 4 verdades que vamos a tomar del texto de Corintios, que básicamente desmantelan todo lo que acabo de mencionar. Y aquí arrancamos con la primera verdad. ¿Por qué es importante cuidar nuestro cuerpo para que en la medida de lo posible podamos estar más saludables? ¿Sabe por qué? Ahí está el primer punto. Preste atención, familia. Porque nuestro cuerpo tiene propósito, ¿sí? Con nuestro cuerpo trabajamos, con nuestro cuerpo servimos a Dios, con nuestro cuerpo nos reproducimos, con nuestro cuerpo reflejamos el carácter de Dios. Deme un chance porque me están llegando mensajes de WhatsApp y me están desconcentrando mal. Así que ya, cerramos el WhatsApp. Con Él trabajamos, servimos a Dios, nos reproducimos, reflejamos el carácter de Dios, con Él le damos gloria a Dios. Dice el versículo 20 en la parte B, por lo tanto glorifiquen. ¿Con qué dice allí? Glorifiquen con su cuerpo a Dios. Familia, escucha esto. El cuerpo humano no es una especie de envase descartable creado solo para contener el espíritu. El cuerpo humano no es un accidente al azar de la naturaleza. Tampoco es un error de Dios durante el proceso creativo. Familia, el cuerpo humano es de origen divino. Dios lo creó. Es parte integral de nuestro ser. Dice la palabra que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Fuimos diseñados por Dios con precisión desde el principio para cumplir un propósito en la tierra con este cuerpo. Si no, ¿para qué nos lo dio? Si fuese descartable, si no fuese importante, si no fuese necesario, ¿para qué nos lo dio? Nos lo dio porque tiene propósito. Tenemos que cuidarlo. Tenemos que tratarlo con respeto, ¿sí? Tan importante es el cuerpo para Dios que para venir a cumplir su misión en el mundo, se encarnó en un cuerpo como el nuestro, ¿sí? Tan importante es el cuerpo para Dios que Cristo murió en una cruz, pero resucitó al tercer día en un cuerpo glorificado. Y dice la palabra que Él va a venir por segunda vez a encontrarse con su iglesia. ¿Y sabe cómo va a venir? Va a venir en un cuerpo también. El cuerpo es importante para Dios. Dice 1 Corintios 6:3 en la parte B, pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual, pero tampoco fue creado para borracheras, no fue creado para glotonerías, no fue creado para sobreexigirlo, no fue creado para provocarle dolor, no fue creado para eliminarlo. Dice el texto, fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo, ¿sí? Al Señor le importa nuestro cuerpo, ¿sí? Ahora, familia, presta atención a esto que para mí es súper importante. Lo hemos repetido muchas veces a lo largo de este año en cada una de las series y los mensajes que hemos dado. Yo sé que ninguno de nosotros está exento de enfermar físicamente. Vivimos en un mundo enfermo, ¿sí? Por pecado, ¿sí? Y a veces enfermamos por circunstancias que son ajenas a nuestro control, ¿sí? Sin embargo, hay muchas enfermedades que son causadas por la forma inadecuada en la que estamos tratando nuestro cuerpo, porque estamos siendo irresponsables en la forma en la que lo cuidamos, ¿sí? Y ¿sabe algo? Hay planes de Dios para tu vida, hay planes de Dios para mi vida, propósitos de Dios para nosotros, sus hijos,
áreas, lugares en donde Dios quiere usarnos, pero a los que no vamos a poder hacerles frente adecuadamente si no mejoramos nuestra condición física, si no nos ocupamos de prepararnos para llegar en una condición más saludable a ese lugar al que Dios quiere llevarnos. Estaba escuchando el testimonio de este pastor. Era un día histórico en su iglesia, lo estuvo esperando por años, ¿sí? Dice que ese día se bautizaban más de 40 personas, casi 50 personas, y el hombre estaba feliz, imagínate, ¿no? Era una celebración. Pasó toda la semana emocionado, en la noche esperando que llegara ese día. Llegó el momento, fue a su iglesia, se puso la ropa para bautizar. Dice que solo pudo bautizar a 2 personas. Hizo el segundo, y ya no le dio más el aire. Se quedó sin aire. Y él dijo: reconozco, Dios, que tengo una pésima condición física. Reconozco, Dios, que no me he ocupado de cuidar correctamente el cuerpo que me has dado, y por eso hoy no pude hacerle frente. Le tuvo que pedir a otros de sus equipos pastorales que continuaran con la tarea, y no le dieron las fuerzas. Y cuando yo empiezo a leer en la palabra de Dios, yo sé que Dios nunca descalificaría a alguien. Pero cuando vemos a Jesucristo en la palabra, cómo cuidaba su alimentación, cómo cuidaba su descanso, caminaba largas distancias. Leo, por ejemplo, la historia de Daniel, que no fue solamente por sus buenos hábitos espirituales, sino por su disciplina en cuanto a su alimentación y al cuidado de su cuerpo, que Dios lo prosperó en su llamado, ¿sí? Porque el cuerpo Dios nos lo dio con un propósito y forma parte del llamado que Dios nos hace hoy a nosotros para que podamos ser útiles para sus planes acá en la tierra, ¿sí? Entonces, la primera verdad es que nuestro cuerpo tiene propósito, por eso tenemos que cuidarlo. Segunda verdad, ¿por qué es importante cuidar nuestro cuerpo? Porque le pertenece a Dios. Porque no es nuestro, ¿sí? Nos encantaría sabernos dueños del cuerpo, pero no lo somos. Dios es el creador. Él tiene autoridad sobre cada área de nuestra vida. ¿Y nosotros qué somos? Administradores. Nosotros administramos lo que en realidad le pertenece a Él, ¿sí? Así que quisiera ilustrar este punto de la siguiente forma, ¿sí? Voy a mostrarte una imagen que va a aparecer allí en pantalla. Estaba leyendo en estos días acerca de esta pintura. Esta artista, ahí está el nombre en una esquina, se llama Georgia O'Keeffe, y ella fue conocida porque ya falleció como la madre del modernismo americano, ¿sí? Y se hizo famosa principalmente por pintar cuadros con flores, ¿sí? Famosísima, vendió muchísimos cuadros. Y esta pintura que está allí en la imagen, Jimson with White Flower, fue una de sus más importantes obras. Y para los que saben de estas cosas, para los que coleccionan este tipo de arte y les gusta este mundo, cuando ellos miran el cuadro, por todo lado ese cuadro les dice: esto es Georgia O'Keeffe, ¿sí? Ella lo pintó, tiene el estilo de Georgia, tiene su sello. En la foto no se muestra, pero el cuadro original tiene en una esquina la firma de Georgia. No hay duda, este cuadro es de Georgia O'Keeffe, a no ser que alguien lo compre. Pero es de ella, tiene su firma, ¿sí? Leía en la historia que en el 2014 la obra fue comprada por una mujer, una de las herederas de Walmart. ¿Saben cuánto compró ese cuadro? $44.4 millones. ¿Sí? Ha sido la obra más cara vendida por una artista mujer. Impresionante. Uno dice, ¿cómo alguien puede gastar tanto dinero en un cuadro? ¿Sí? Es absurdo, pero bueno, hay gente que paga esas cifras por cosas como una pintura. Ok, la mujer compró la pintura, y la pintura no fue comprada para usarla como mesa y comer sobre ella. No fue comprada para ponerla debajo de la cama o guardarla en un galpón. Por supuesto que al pagar un precio tan elevado requiere de muchos cuidados para mantenerla segura, para que no se estropee. Así que la pintura estuvo por mucho tiempo en un rancho lujoso en Texas y ahora forma parte de una prestigiosa colección en un importante museo.
¿Y por qué les cuento todo esto? ¿Sí? Decía la historia que esa fue la obra más importante de Georgia O'Keeffe. ¿Sabe que nosotros somos la obra más importante en el proceso creativo de Dios? De hecho, el mundo, con el mar, con las montañas, con los animales, con la tierra y el fruto que da, fue creado para que nosotros tengamos un lugar para vivir. Y Efesios 2:10 dice de esta manera, textualmente dice: somos la obra maestra de Dios. No dice eso de los animales, no dice eso de las plantas, no dice eso de las montañas, dice eso del ser humano, ¿sí? Que nosotros somos la obra maestra de Dios. Y cuando nosotros nos miramos unos a otros, ¿sabe qué? Todo de nosotros dice quién es nuestro creador. Su firma está en nosotros porque somos portadores de su imagen. Todo lo que nosotros hacemos refleja a Dios, aunque de forma distorsionada por el pecado, pero refleja quién es nuestro creador. Cuando nosotros razonamos, cuando nos relacionamos, cuando expresamos emociones, cuando elegimos, cuando amamos, estamos reflejando el carácter de Dios. Estamos mostrando que fuimos creados por Dios, que somos de Él, que le pertenecemos, que no hay recursos en el mundo para que una obra tan preciada como vos y yo y tan valiosa para su autor pueda ser comprada por otra persona que diga: ahora me pertenece. Dios no cede los derechos de autor tan fácilmente. Le pertenecemos a Él, nuestro cuerpo le pertenece. A no ser que alguien hubiese estado dispuesto a pagar el precio de toda la humanidad con su vida misma. A no ser que alguien hubiese estado dispuesto a pagar el precio de toda la humanidad con su vida misma. Y quiero que prestes atención a esto porque es vital en el desarrollo del mensaje de hoy, familia. Jesucristo no solamente derramó su sangre en la cruz para pagar el precio de nuestros pecados y regalarnos salvación y vida eterna. Eso es cierto y muy importante. Sin embargo, con su sacrificio, Jesucristo también compró nuestro cuerpo. Y lo compró para redimirlo, lo compró para santificarlo, lo compró para que podamos vivir conforme a su voluntad. Por eso tenemos que cuidarlo. Dicen los versículos 19 y 20, ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo, ¿sí? Familia, somos de Dios, de Él venimos, por Él existimos. El enemigo solo ha querido apropiarse de algo que no le pertenece, ¿sí? Sin embargo, por amor, Dios mismo pagó un rescate altísimo para recuperar lo que es suyo. Eso es como que Georgia O'Keeffe se hubiera autocomprado el cuadro, ¿sí? Dios mismo pagó con su sangre el precio de nuestro rescate para que podamos vivir eternamente, pero también para que le honremos en esta tierra con la manera en que vivimos, y eso implica con la forma en la que cuidamos y usamos nuestro cuerpo, ¿sí? Dice 1 Pedro 1, 18, 19, pero ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fue con la preciosa sangre de Cristo. Y cuando nosotros reconocemos el señorío de Cristo sobre nuestras vidas y aceptamos una verdad que el pecado solo ha querido deformar, entonces nosotros vamos a entender que el título de propiedad de todo lo que yo soy y de todo lo que yo tengo, incluido mi cuerpo, le pertenece a Jesucristo. Y por lo tanto el uso que le doy debe estar alineado con la intención original de nuestro Creador desde el principio. Entonces, sí es importante cuidar nuestro cuerpo, sí es importantísimo, no solo porque Dios lo creó con propósito, sino que además porque le pertenece a Él, porque no es nuestro, porque es de Dios, ¿sí? Tercera verdad, es importante cuidar nuestro cuerpo
Porque el Espíritu Santo, Dios mismo, vive en nuestro cuerpo. Dice el versículo 19, ¿no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? ¿Ya ven por qué es correcto afirmar que cuidar el cuerpo también es una disciplina espiritual? ¿Por qué querríamos vandalizar la casa de Dios? Ninguno de nosotros se atrevería a venir a maltratar este lugar, a tirar las sillas, a tirar basura, a pintar con spray, a decir groserías, a ensuciar, a hacer porquerías aquí. No, porque respetamos este lugar, porque lo hemos construido todos, porque aquí nos reunimos como familia y podemos experimentar juntos la presencia de Dios. Es cierto todo eso, pero ¿sabe algo? No es aquí donde habita Dios. Dios no habita en templos construidos por manos humanas. Dios habita en nosotros. Dios habita en cada uno de nosotros. Y esa razón es suficiente para que vos y yo querramos honrar a Dios con la forma en la que cuidamos y con la forma en la que usamos nuestro cuerpo, ¿sí? Y quiero hacer mucho énfasis en este punto, porque de pronto parecería ser que nos hemos dejado influenciar por este pensamiento propio de los filósofos griegos de la antigüedad. Ellos tenían una manera de pensar que se conoce como dualismo antropológico. Ellos básicamente separaban el cuerpo del espíritu, ¿sí? Ellos solo le daban importancia a lo que está relacionado con el alma y le restaban valor a todo lo relacionado con el cuerpo. No era importante para ellos. Tan arraigado tenían este concepto que algunos pensaban que el cuerpo era como una especie de prisión, ¿sí? Una prisión que mantenía cautiva el alma. Y ellos decían, solo cuando el cuerpo muere se experimenta verdadera libertad. Y otra vez, esto es muy opuesto a lo que la palabra de Dios nos enseña, porque Dios no solo hace del cuerpo humano casa para su espíritu, sino que además nos enseña que el cuerpo es parte de lo que somos, es complemento con el alma para que podamos vivir eternamente. ¿El pecado estropeó el cuerpo? Por supuesto que sí, estamos dañados por el pecado, pero lo hizo al igual que con el alma. Pero Cristo lo restaura, así como restaura nuestra alma. Por eso es que un día vamos a resucitar. El cuerpo no es desechable para Dios. No lo tira a la basura, sino que lo resucitará en gloria para que podamos vivir eternamente en el propósito por el cual nosotros fuimos creados. Presta atención a la siguiente frase. Este es un teólogo, Oscar Cullmann. El francés tiene un libro titulado La inmortalidad del alma y él habla mucho sobre la importancia del ser integral. Y él escribe lo siguiente con respecto a este punto. Él dice, el cuerpo como tal no es malo, sino que lo mismo que el alma es un don de nuestro Creador. Por esta razón, según Pablo, tenemos deberes para con nuestro cuerpo. Es que Dios es el creador de todas las cosas. Las cosas visibles y corporales son creaciones divinas en el mismo grado que las cosas invisibles. Dios es el creador de mi cuerpo. Esta no es una prisión para el alma, sino un templo. Y cuando nosotros comprendemos esta verdad, todos lo sabemos. Todos sabemos que nuestro cuerpo es templo de Dios. Acá habita el Espíritu Santo. ¿Por qué no querer cuidarlo? ¿Por qué no querer tratarlo de forma responsable y administrarlo correctamente para la honra y la gloria de nuestro Señor? ¿Sí? Entonces, tercera verdad, lo cuidamos porque es templo del Espíritu Santo. Y cuarta y última verdad que voy a mencionar hoy, hay más, pero estas son las principales. Cuidamos nuestro cuerpo básicamente porque a Dios le importa nuestro cuerpo y Él espera que lo cuidemos, ¿sí? Versículo 13. Ustedes dicen la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambas cosas. Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor, y dice ahí al cierre, y al Señor le importa nuestro cuerpo. ¿Sabe qué significa eso? Significa que si a Dios le importa, a mí también me importa. Pero a veces vivimos como si no nos importara.
Yo sé que ninguno de nosotros hace las cosas que hace y que a veces dañan nuestro cuerpo de forma consciente. Pero lo cierto, familia, es que si nosotros no tomamos conciencia del valor que tiene el cuerpo humano para Dios, vamos a seguir deshonrando al Señor con algo tan valioso como lo es nuestro cuerpo, ¿sí? Y el otro día escuchaba una frase que decía: si a ti te importa, a Dios también le importa, ¿sí? Y yo decía, no lo sé, Rick, parece falso, ¿sí? Porque a mí podrían importarme muchas cosas triviales, podrían importarme muchas cosas egoístas, banales, con las que de ninguna manera Dios podría estar comprometido. Al revés, no ocurre lo mismo, ¿sí? Y si la Biblia dice que a Dios le importa, entonces a mí también me tiene que importar, ¿sí? La palabra está afirmando que al Señor le importa nuestro cuerpo, ¿sí? Así que, familia, ya vimos que Dios nos creó como seres integrales. Su voluntad es que en Jesucristo cada área de nuestro ser experimente libertad de aquello que lo esclaviza. Va a ser hasta su regreso, cuando Él venga por segunda vez, que nosotros vamos a experimentar esa libertad en la totalidad de nuestro ser. Sin embargo, eso no significa que hoy, ya, en este tiempo, nosotros no podamos experimentar esa libertad y esa sanidad que Dios nos regala a través de Jesucristo, ¿sí? Así que tenemos que darle gracias a Dios por el cuerpo y pedirle cada día que nos ayude a cuidarlo. Esto fue lo que Dios manifestó. Él creó todas las cosas en 6 días, el mundo tal y como lo conocemos, lo que podemos ver, incluido el ser humano en su totalidad. Y en Génesis 1:31 dice el texto que entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno, muy bueno. Porque algo que Dios mismo creó y que consideró bueno sería de poca importancia para Él, ¿sí? Tenemos que cambiar la mentalidad en cuanto a esto, familia. A Dios le importa mi cuerpo, a Dios le importa tu cuerpo, nos lo dio con un propósito. Un día tendremos que dar cuentas. Nuestra responsabilidad es esforzarnos por cuidarlo y hacer todo lo posible por honrar al Señor con la forma en que lo usamos, pero también con la forma en la que nosotros lo tratamos, ¿sí? Y familia, yo creo en un Dios de milagros. Yo creo en un Dios que puede poner su mano sobre aquello que hoy no funciona y darle nuevamente funcionalidad. Él nos creó, Él es el autor de la vida, Él nos conoce, ¿qué es imposible para Él? ¿Sí? Creo también en un Dios providencial, creo en un Dios que abre puertas. Creo en un Dios que puede hacer que alguien pueda optar por un procedimiento quirúrgico, sanador, que le regrese la salud. Dios es el Dios que usa todo a su favor. Él usa la ciencia, Él usa la medicina y a través de eso Él sana personas. Indiferentemente de la razón por la que alguien haya enfermado, si fueron causas naturales, genéticos y son consecuencias. Sin embargo, familia, también creo en un Dios que nos advierte en su palabra. Un Dios que nos enseña cómo y por qué debemos administrar mejor el cuerpo. Se trata no solo de honrarle con la forma en la que lo usamos, sino que a través de una sabia administración nosotros valoremos el regalo que es. ¿Cuántas veces al día tú le das gracias a Dios, por ejemplo, por poder ir al baño y hacer tus necesidades sin problema? Esa es una razón por la que hay que darle gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. ¿Cuántas veces le damos gracias a Dios porque podemos masticar la comida y tragarla sin problemas? ¿Cuántas veces le damos a Dios? Estos días estamos sin auto, está en el taller porque le están haciendo una reparación. Y entonces el otro día me fui con Isa al supermercado, caminamos unas cuadras, hoy salí a caminar con Ira y decía, gracias Dios por mis piernas. Ayúdame no solo a valorarlas, sino a cuidarlas, Dios.
¿Cuántas veces le damos gracias a Dios porque nos despertamos en la mañana y podemos respirar sin problemas? Nos funcionan los pulmones. Gracias, Señor. Tenemos que valorar cada parte de nuestro cuerpo y que por su gracia hoy funciona bien en nuestro organismo, ¿sí? Así que, familia, que Dios nos ayude y que podamos ser más agradecidos del regalo que es el cuerpo y que lo demostremos cuidándolo, que lo demostremos dándole un uso correcto, ¿sí? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y quiero que reflexionemos en esto, ¿sí? Porque aquí vamos a romper algunos mitos que existen alrededor del tema brevemente, ¿sí? No es solamente pasando 2 horas en un gimnasio que se cuida el cuerpo. Por supuesto que hacer ejercicio de forma regular es importante. A mí me encanta ir al gimnasio, pero a veces basta una simple caminata de 20 minutos. 20 minutos. Caminar, Señor. Mover el cuerpo, ponerlo en acción. No pasar todo el día sentado en una computadora, con un celular, en una consola de PlayStation. Se cuida el cuerpo también mejorando nuestros hábitos alimenticios. No tiene que ver con comer ensalada siempre, pero comer un poco más saludable. Se cuida el cuerpo cuidando lo que ingerimos, alcohol en exceso, tabaco. Ojo con esta. Se cuida el cuerpo cuando aprendemos a equilibrar trabajo y descanso. El cuerpo necesita descansar. Y cuando nosotros descansamos, honramos a Dios cuidando el cuerpo. Se cuida el cuerpo cuando periódicamente visitamos al médico y nos hacemos controles. ¿Sabe que Uruguay, yo que vengo de afuera, tiene un sistema de salud privilegiado? Ahora que me regreso a mi país, una de las cosas que más voy a extrañar de Uruguay es el sistema de salud que hay acá. Aprovéchelo. Vaya, hágase chequeos. No le cuesta nada sacar 2 horas en la semana y hacerse una inspección para saber cómo está, si tiene que empezar a tomar medidas hoy, pensando en su futuro. Se cuida el cuerpo cuando aprendemos a decir que no a lo que haya que decirle que no y dejamos de estresarnos por todo. La gente se está muriendo por estrés porque quiere quedarle bien a todo el mundo. No se puede quedarle bien a todo el mundo, ni a un jefe, ni a un líder, ni a un pastor. Necesitamos aprender a decir que no. De esa forma cuidamos nuestro cuerpo. Se cuida el cuerpo usándolo sexualmente dentro del diseño de Dios para la sexualidad. Se cuida el cuerpo ahora que faltan pocos meses para el verano, no exponiéndolo de forma irresponsable al sol por asuntos estéticos. Se cuida el cuerpo cuando ayunamos y aunque lo hacemos con fines espirituales, Dios es perfecto. Familia, el ayuno tiene beneficios, nos desintoxica. Pongamos más en práctica el ayuno para conectarnos con Dios. Por eso también le va a aportar beneficios a nuestra salud. Pero sobre todo se cuida el cuerpo cuando pasamos más tiempo en la presencia de Dios y le pedimos que nos renueve desde adentro hacia afuera. Cuando le entregamos nuestras cargas a Dios y dejamos de preocuparnos y dejamos de querer tener el control, estamos cuidando el cuerpo. Cuando descansamos en Él y le pedimos que nos dé las fuerzas que necesitamos para enfrentar la vida, estamos cuidando el cuerpo. Se cuida el cuerpo cuando le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a tomar mejores decisiones y cambiar los hábitos que están destruyendo nuestras vidas. Todavía hoy podemos mejorar algún hábito que podría ser perjudicial para nosotros en el futuro, ¿sí? Nadie sabe cuándo Dios lo va a llamar a su presencia. Sin embargo, mientras Dios nos dé salud, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cuidar nuestro cuerpo, para estar más saludables físicamente y llegar a una buena vejez. ¿Sí? Yo he escuchado a muchas personas orando: Señor, permíteme morir en buena vejez, como algunos de los héroes bíblicos, ¿sí?
que dice la palabra que murieron en buena vejez. Y esa es una excelente oración, es hermosa, es maravillosa, yo también la hago. Pero sabe, la buena vejez se empieza a construir hoy. Es responsabilidad nuestra empezar hoy a trabajar para poder llegar a una buena vejez. Y si Dios tiene otro plan, pues es su voluntad soberana. Pero por lo menos cuando estemos cara a cara frente a Él, le podemos decir: Señor, así como me esforcé por administrar mi tiempo, así como me esforcé por administrar los recursos que me diste, así como me esforcé por administrar los dones y talentos que me regalaste, me esforcé por administrar el cuerpo que me diste para vivir en la tierra. ¿Sí? Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar y vamos a ponernos en manos de Dios. Y primero le vamos a agradecer, Señor. Gracias, Dios, por nuestro cuerpo, Padre. Gracias por la bendición que es, Señor. Gracias, Dios, porque con Él podemos hacer tantas cosas, Dios, que a veces damos por sentado, Señor, pero que en efecto son un milagro, papá. Poder abrir nuestros ojos, saber que nuestro corazón está bombeando sangre a todo el cuerpo, Señor, y que eso nos permite respirar, movernos, caminar, abrazar a las personas que amamos, a nuestra esposa, a nuestros hijos, que podemos hablar, que podemos trabajar para llevar sustento a nuestro hogar, que podemos servirte, Señor. Gracias, Dios, porque todo eso es posible, porque nos has dado un cuerpo, Señor. Ayúdanos a valorarlo cada día, Señor, y a darte gracias, Dios, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Dios, porque muchos de nosotros, papá, y me incluyo en esto, hicimos cosas, papá, que dañaron profundamente nuestro cuerpo, Padre. Pero aún así hoy nos permites estar aquí en pie delante tuyo, Señor, y poder darte gracias, Espíritu Santo, porque aún así nos elegiste como tu morada, Señor. Gracias por hacer de mi cuerpo, Señor, pecador, tu casa, para ponerla en orden, para santificarla, Señor, para arreglarla, para mejorarla, Señor. Y aunque es cierto que un día este cuerpo dejará de funcionarnos, Señor, nos lo has dado en este tiempo con un propósito. Ayúdanos a honrarte usando nuestro cuerpo para el propósito por el cual nos fue entregado, Señor. Gracias, Cristo Jesús, porque podemos caminar, porque podemos movernos, porque podemos ir al baño en las mañanas o en las noches, Señor. Gracias porque podemos masticar, Dios. Tantas cosas, tantas funciones de un cuerpo tan preciosamente y perfectamente diseñado, Señor, que lo único que te pedimos, Dios, es que nos ayudes a cuidarlos. A veces somos más cuidadosos cuidando el auto, cuidando la casa, cosas materiales, un pedazo de chatarra, un poco de hormigón, Señor, que sí, son una bendición también. Pero ¿cómo no podemos, Señor, obrar de la misma forma con algo tan valioso como el cuerpo humano, Señor? Queremos honrarte a través de él y que con la forma en la que usamos el cuerpo y lo tratamos, también te demos a ti la honra y la gloria, porque solamente tú, Dios bueno, la mereces, Señor. Te damos gracias, papá, y nos ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de nuestro Salvador y Rey Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, familia. El Señor nos bendiga.